esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijeron los discípulos a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que saliste de Dios. Les contestó Jesús: ¿ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y hoy, hermanos y hermanas, ya es lunes de la séptima semana del tiempo de Pascua de Resurrección y estamos ya celebrando pues esa ascensión de Jesucristo nuestro Señor desde ayer, domingo. Y hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, tiene nuevamente bendición para nosotros. Todos los días son de bendición en la palabra de Dios. Y hemos estado viendo por semanas, hermanos y hermanas, evangelios que nos fortalecen. Palabra de Dios que nos inspira, que nos llena de valor, de fortaleza, de permanecer, de perseverancia, de insistencia en la oración para podernos enfrentar a muchas cosas. Y el tema se ha desarrollado, fíjate tú, cómo Dios nos habla y se identifica con nuestro tiempo y nuestro momento a través de la palabra, de esos momentos difíciles, de esos momentos de reto, de esas persecuciones que habla la palabra de Dios, que puede ser en aquel tiempo esa persecución contra los cristianos y crear mártires de aquellos hombres y mujeres que defendían la fe y creían en Jesucristo el Señor. Y en nuestros tiempos también se puede traducir como esa persecución contra los cristianos, que la hay y la estamos viviendo. Pero también es identificarla con nosotros, con la situación que nosotros estamos viviendo, porque esa actualización es la que nos lleva a vivir la palabra de Dios y a ver la necesidad que tenemos totalmente en nuestras vidas de poder nosotros lograr lo que la promesa tiene que cumplir en cada uno de nosotros, porque viene de Jesús el Señor. Hoy queremos hablar y reflexionar, hermanos y hermanas, porque pienso yo que el pensamiento que nos envía la palabra de Dios en reflexión es que en todo vamos a salir triunfadores, hermanos y hermanas. Esto es bendición de Dios. En todo vamos a salir triunfadores. Ponte ese pensamiento en la mente, en tu espíritu, en tu ser, en tu inteligencia, en todo lo que tú eres como persona, en lo que estás viviendo en este momento como padre, como madre, como esposo, como esposa, como amigo, como feligrés, como lo que sea, en la situación que estés, ponte este pensamiento en tu espíritu y en tu alma fuertemente grabado. Todos los días, en todo saldremos triunfadores, y eso lo vamos a lograr en el nombre de Jesús el Señor. Y de eso queremos hablar hoy. Mira, la palabra de Dios hoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 1 al 8, hay una situación donde Pablo se encuentra con 12 hombres que son discípulos ya, pero solo han recibido el bautismo de Juan. Y él les pregunta si han recibido el Espíritu Santo. Hagamos esa pregunta para responder la nuestra. ¿Hemos recibido el Espíritu Santo? Y Pablo hace la pregunta porque es necesario bautizarlos y que reciban el Espíritu Santo. Ya nosotros hemos dicho desde ayer la importancia de tener ese Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos y hermanas, y en nuestro sacramento de la confirmación. Es necesario tener el Espíritu Santo y por eso Pablo les pregunta del bautismo. Ellos habían recibido el bautismo de Juan, el Bautista, pero allí mismo los bautiza, allí mismo le impone las manos y allí mismo reciben el Espíritu Santo, llegan los dones y se manifiestan los dones del Espíritu Santo. O sea que hay necesidad, hermanos y hermanas, de tener esa confirmación, de tener ese bautismo en el Espíritu Santo, de tener los dones de Dios para que podamos ser triunfadores.
para que podamos ser triunfadores. Y yo no estoy hablando de altas posiciones, de altos puestos, de orgullo, no. Triunfadores en el sentido de que vencemos los obstáculos del camino, de que salimos victoriosos y triunfantes en victoria y bendecidos en el nombre de Dios por aquellas cosas que estamos atravesando. De eso es lo que estamos hablando como triunfadores. Y en el Evangelio, hermanos y hermanas, de Jesucristo nuestro Señor, en Juan capítulo 16, versículos 29 al 33, aquí es una exhortación por parte de Jesucristo el Señor. Tengan valor, yo he vencido al mundo. En medio de las situaciones de conflicto, de persecución, esos desafíos y retos, hermanos y hermanas, que estamos viviendo en la vida, Cristo llama a tener valor. Valor quiere decir no tengan miedo. Valor, llenarnos de valor porque yo he vencido al mundo. El mundo, dice Jesucristo en el Evangelio de hoy, en el mundo tendrán que sufrir. Como consecuencia hay que cargar una cruz, hermanos y hermanas, que la pone el mundo. Nosotros las aceptamos porque Dios nos va a ayudar a cargar con nuestra cruz. Y así como cargamos con nuestra cruz, llegará un momento en que la cruz se nos va a quitar. Entonces Cristo advierte, en el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, o sea, no tengan miedo. Yo he vencido al mundo. De ahí es que somos triunfadores, hermanos y hermanas. Estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo nuestro Señor, que en muchos momentos nos ha llamado la atención de que hay luz en el camino, hermanos y hermanas, y podemos salir victoriosos y triunfantes en su santo nombre. Y en todo vamos a salir triunfadores. Es cuestión de tener paciencia, es cuestión de tener la habilidad, de tener resistencia, hermanos y hermanas, de permanecer firmes en la fe y en todo momento llevar un evangelio de buena noticia. Importante que esta palabra de Dios esté llegando a ti como la buena noticia. Papa Francisco, hermano, en este tiempo de Pascua, en sus alocuciones los miércoles con todos los peregrinos que van a verlo allá a la plaza de San Pedro, ha dicho en muchos momentos durante el tiempo de Pascua que hay que redescubrir el evangelio de la alegría, el evangelio de la buena noticia, porque no todo puede ser calamidad, hermanos y hermanas, no todo puede ser una situación de desastre, de destrucción, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. El evangelio significa buena noticia, por eso leemos la palabra de Dios, porque nos trae buena noticia, una noticia que nos va a ser aplicada conforme a nuestra fe en lo que estemos viviendo, y para de ahí entonces nosotros tener esa victoria y ser triunfadores en el nombre de Dios. Entonces nos preguntamos, hermanos y hermanas, ¿por qué Cristo en este evangelio de hoy dice, ánimo, yo he vencido al mundo? ¿Y por qué dice que vamos a encontrar la persecución en este mundo? Y de hecho, en el evangelio de hoy, Cristo vuelve y ofrece la paz. Esta paz la estamos viendo como tranquilidad, hermanos y hermanas, una paz que te brinde una quietud, una tranquilidad para que puedas pensar, para que puedas poner las cosas en su sitio, para saber qué es lo que te ataca. La paz, hermanos y hermanas. Dejemos la ansiedad, hermanos y hermanas, dejemos esas inquietudes que nos dan, las preocupaciones, las situaciones que están sucediendo. Escucha la palabra donde Cristo vuelve y ofrece la paz, donde Cristo nos ha advertido, les digo estas cosas antes de que sucedan para que cuando sucedan estén preparados. O sea, de eso es lo que nosotros debemos tener seguridad en las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo hacer, hermanos y hermanas, para enfrentar y vencer lo que nos está haciendo sufrir? ¿Cómo hacer para enfrentar y vencer el mal? ¿Cómo hacer para enfrentar y vencer la vicisitud? Aquello que nos está tal vez quitando el sueño, poniendo nerviosos, poniéndonos ansiosos, poniéndonos en medio de preocupaciones, quitándonos hasta el mismo sueño, llevando dudas a nuestro pensamiento, poniéndonos en una inseguridad total con todo lo que nos rodea, en lo que hemos logrado como la familia, como la vocación de padre y madre, de esposo y esposa, de amigos, de hermanos. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para enfrentar
y vencer esos males. Bueno, pues ya Jesús nos había prevenido también hace unas semanas atrás, hermanos y hermanas, en Juan 15, versículo 17, Él nos había dicho: si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. O sea, está hablando una persona que ha vivido esa experiencia, hermanos y hermanas. Y esa es la bendición que nosotros tenemos como Cristo, como cabeza de la iglesia, nuestro fundador, que no es un ser humano cualquiera. La bendición que nosotros tenemos es que ya Él pasó por eso. Ya Él se enfrentó a la persecución, ya Él se enfrentó a la hipocresía, ya Él se enfrentó a las acusaciones, ya Él se enfrentó a los señalamientos, ya Él se enfrentó a la enfermedad, ya Él se enfrentó a la traición, ya Él se enfrentó al abandono. Nos está hablando Jesucristo nuestro Señor, que tiene experiencia, que tiene testimonio, la fuente y recurso que nosotros estamos buscando, hermanos y hermanas, para poder salir como triunfadores en el mundo por todo lo que presenta, es Cristo el Señor. De ahí es que viene nuestra alegría, porque si Jesucristo lo hizo, Él nos dice: si me imitan a mí y hacen lo que yo he hecho junto al Padre, ustedes saldrán vencedores. Por eso envía también al Espíritu Santo, para tener un auxilio, un defensor, un paráclito, hermanos y hermanas, nuestro abogado, que nos da la inspiración para nosotros poder movernos. Así que, en primer lugar, tenemos el testimonio de alguien que ya, hermanos y hermanas, fue odiado por el mundo. Cristo tuvo su Viernes Santo, recuérdalo. Cristo tuvo su Vía Crucis, recuérdalo. Cristo enfrentó la muerte y murió. O sea, eso, qué testimonio más grande. Y después nosotros vemos que resucitó, que está vivo, que salió del sepulcro, que se apareció por 40 días, que estuvo en la tierra, ahora se acaba de ir, asciende al cielo a la derecha del Padre, comienza el reino de Dios y toda la gloria sobre nosotros. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a llenarnos de energía y valor, como dice Cristo, porque seremos triunfadores, porque estamos imitando al que triunfó. El modelo que nosotros tenemos es el testigo de la victoria, es el testigo del triunfo, es el testigo del que vence, hermanos y hermanas. Por eso nos acercamos a Él, creemos en Él, lo seguimos y lo imitamos. Entonces, todo eso es básico, hermanos y hermanas, para cuando nosotros estamos enfrentando todas estas situaciones que vamos a encontrar en el mundo, que llamamos persecución, pero que puedes definir de acuerdo a lo que tú estés experimentando de cualquier otra forma. Algo, y en segundo lugar, que te quiero señalar: se ha hecho un énfasis bien extraordinario en esta oración que pide Cristo que se haga en su nombre. Lo que pidan al Padre en mi nombre. Cuando estamos en dificultad y vamos a orar en esa intimidad con Dios para que nos consuele, para que venga en nuestro auxilio, para que nos dé el ánimo de llegar a ser triunfadores y vencer el mal, hay que hacerlo en el nombre de Jesús. En el nombre, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios significa por el poder. Eso de hacer las cosas en el nombre de Jesús, lo que significa en la palabra de Dios teológicamente es por el poder de Jesús. Por el nombre de Jesús, por el poder de Jesús. Por eso enfatizamos eso de te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Porque es por el poder. Entonces el nombre, la persona de Cristo tiene poder. Su testimonio nos llega a nosotros de inspiración y sobre todo su persona y su nombre de poder. Así que estamos confiando, hermanos y hermanas, en un camino que nos lleva al triunfo. Siempre hazlo todo en el nombre de Jesús, es decir, por el poder de Jesús nuestro Señor. Hay palabra de Dios hoy también que quiero compartir contigo para poder nosotros seguir ampliando, que nos sirve, hermanos y hermanas, de complemento. Por eso busco otros textos bíblicos que nos ayuden a nosotros a entender esta palabra de Dios, hoy enmarcados dentro, hermanos y hermanas, de ese ánimo de que en todo saldremos triunfadores. ¿Quieres triunfar, hermanos y hermanas? ¿Quieres vencer? ¿Quieres dominar eso que te está causando daño? ¿Quieres estar en victoria y en alegría? Pues de eso vamos a hablar hoy en esta otra segunda parte. Vamos a ir a donde Pablo, hermanos y hermanas, que yo creo que tiene palabra que complementa
y nos ayuda a comprender en sabiduría y en inspiración para nosotros, en conocimiento, lo que tenemos que hacer para estar en victoria y triunfar. Estamos con Pablo, hermanos y hermanas, en Romanos, específicamente el capítulo 8, versículo 35. Ahí Pablo habla, y tú recordarás este texto porque es muy famoso. ¿Quién nos podrá separar, hermanos y hermanas, del amor de Cristo? ¿Qué nos podrá apartar a nosotros del amor de Dios? Cuando mencionamos esto, estamos pensando pues en la persecución, en los dolores, en la enfermedad, en las sacudidas que nos da la vida. Entonces Pablo le hace la pregunta, o sea, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y de ahí es que Pablo saca que en todo, hermanos y hermanas, saldremos triunfadores. Escucha esta palabra de Dios que es de bendición. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas que vivimos, hermanas, que son pruebas, hermanos y hermanas? La aflicción que nos dan ciertas situaciones de la vida, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada. Eso nos puede separar a nosotros del amor de Dios, dice Pablo. O sea, cuando nos está animando a ser que triunfadores, el mismo Cristo y Pablo a su vez, nada de eso nos puede separar a nosotros del amor de Dios. Como dice la Escritura, dice Pablo, por tu causa se arrastran continuamente la muerte. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Así se siente mucha gente en su vida ante los problemas, las dificultades, sobre todo ante la situación de la prueba de fuego, ante la situación de la enfermedad terminal, ante ciertos problemas y crisis que nos dan en la vida. Nos sentimos que por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte y nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Y ahí viene la pregunta, o sea, ¿quién te puede apartar del amor de Dios cuando estás sufriendo y cuando estás en crisis y vicisitud? Dice Pablo, pero no, en todo eso saldremos triunfadores, gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, hermanos y hermanas, en la prueba, en la dificultad y en la crisis, no dudes de que Dios te ama. Dios nos ama en medio de la situación adversa, en medio de la dificultad. Este punto tiene que ser clave en tu relación de fe con nuestro Señor Jesucristo y al enfrentar cualquier situación. Renueva tu amor en Cristo. Dale valor a eso de que Cristo te ama. El amor es importante en la vida del cristiano y es fuerza y es bendición, hermanos y hermanas, para todos nosotros. Así que nada nos puede apartar. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. En Efesios, hermanos y hermanas, capítulo 6, versículo 10. ¿Cómo nos hacemos fuertes ante la situación difícil? Pablo otra vez. O sea, ¿cómo te haces fuerte? ¿Cómo te llenas de valor? ¿Cómo te llenas de una situación de vencedor, de una actitud de ganador, de triunfador? ¿Cómo lo hacemos? Pues Pablo, hermanos y hermanas, en Efesios 6, desde el versículo 10, comienza a hablarnos de algo muy importante. Esto lleva por título, háganse fuertes. ¿Quieres ser triunfador, hermanos y hermanas, en la vida y salir de esa tormenta que te tiene en ansiedad? Pues mira, dice él, háganse fuertes. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor, dice Pablo, con energía y con su fuerza. Es con la energía de Jesús, es con la fuerza de Jesús. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir
las maniobras del diablo. O sea, hermanos y hermanas, aquí Pablo nos está diciendo, tenemos que tener las armas de la victoria, porque esto es una batalla, porque esto es una guerra. Estamos en campo de guerra en el mundo. Estamos en un campo, hermanos y hermanas, donde se está librando una lucha entre el bien y el mal, entre las tinieblas y la luz, entre Jesús y el príncipe de este mundo, hermanos y hermanas. Entonces, como guerra al fin, ¿verdad? Guerra espiritual, pues tienes que armarte con las armas de la fe, es lo que está diciendo Pablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, nuestra lucha no es contra el hermano, nuestra lucha no es contra nuestra esposa, contra nuestro esposo, contra nuestros hijos, contra nuestros hermanos en la fe, contra aquellos que aunque no tengan fe están relacionados con nosotros. No estamos luchando contra fuerzas humanas, sino contra poderes y autoridades que dirigen este mundo. Hermanos y hermanas, príncipe de este mundo, ya tú sabes quién es. Y sus fuerzas oscuras, o sea que son de las tinieblas, los espíritus y las fuerzas malas del mundo de arriba. O sea que estamos en una batalla espiritual y estamos librándola para ser triunfadores. Recuerda esto también. Y lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones, hermanos y hermanas. Tengamos presentes que de alguna forma hay un evento espiritual y una batalla espiritual que se está llevando a cabo y somos tocados por los efectos de esa batalla. Porque a quien Dios quiere hacerle, a quien el demonio quiere hacerle daño es a Dios. Y como sabe que Dios nos ama, nos usa a nosotros, nos hiere a nosotros, nos lastima a nosotros, nos pone en pruebas a nosotros, hermanos y hermanas, y en muchas dudas y en muchas incoherencias para herir a Dios. Él quiere herir a Dios y lastima a sus hijos. Él quiere herir a Dios y lastima a los que Dios ama. Y de eso Pablo pues nos hace hoy recuento en su palabra. Por eso dice Pablo, mira, la armadura para ser triunfadores, dice Pablo, por eso pónganse la armadura de Dios. O sea, esto es todo un evento espiritual y material, hermanos y hermanas, terrenal y físico también. Y necesitamos la armadura de Dios para que en el día malo, puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón. Esta es la armadura, hermanos y hermanas. Tomen la verdad siempre con nosotros, como cinturón, y la justicia como coraza. Verdad y justicia. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Que de nuestra palabra salga el evangelio de la paz, hermanos y hermanas, con verdad y con justicia. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe. Esas son las armaduras. Y así podrán atajar las flechas incendiarias del mismo demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo. O sea, la palabra de Dios. Dice más todavía Pablo, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu Santo, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, e intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. O sea que también tenemos que recordar que nuestros hermanos están bajo persecución también, hermanos y hermanas. Los demás también están pasando por su noche oscura del alma. Los demás también tienen la barca que casi se hunde. Los demás están sintiendo también los embates del mar que está furioso y del viento, hermanos y hermanas, que sopla fuerte. Tú no eres el único. Hay muchos más que están pasando por situaciones dolorosas y a veces nos falta como que mirar que cuando uno se come el pan y el trozo de pan, hay gente detrás de uno
que están comiéndose las migajas y agarrándolas, hermanos y hermanas. Hay otros que están también pasando en su día terrible y de prueba de fuego. Mientras tú y yo caminamos y nos quejamos de que estamos mal, hay unos que van cojeando, hay unos que van con muletas, hay unos que van con andadores, hay unos que van en silla de ruedas. Mientras tú y yo estamos diciendo que nos va mal y podemos recordar y tener memoria de lo que nos está haciendo la vida imposible, hay unos detrás de nosotros que han perdido la mente, que son de pacientes de salud mental, que ya no recuerdan a su esposo, a su esposa ni a su familia, porque han perdido la mente, hermanos y hermanas, y a veces nos creemos que somos los únicos que estamos en dolor y en sufrimiento y no miramos hacia atrás para ver que hay otros que están en situaciones peores que nosotros y por ellos también hay que orar. Así que ora por ti, hermanos y hermanas, y ora también por los demás que están pasando por su situación de tensión y por su situación de dificultad. En Primera de Tesalonicenses, hermanos y hermanas, capítulo 1, versículo 6, dice Pablo que también para ser triunfadores dentro de toda situación mala, hay que recibir la palabra y probar la alegría del Espíritu Santo en medio de fuertes oposiciones. Son fuertes oposiciones las que tenemos, hermanos y hermanas, en la dificultad. Entonces Pablo dice que los triunfadores también reciben la palabra viva de la buena noticia, de la victoria, del triunfo de los que están en nombre de Jesús y van a vencer todos obstáculos y todas situaciones difíciles. Recibe la palabra porque en ella pruebas la alegría del Espíritu Santo en medio de oposiciones. Estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Y dice así: a su vez ustedes se hicieron imitadores nuestros y también imitadores del mismo Señor, cuando al recibir la palabra probaron la alegría del Espíritu Santo en medio de fuertes oposiciones. Palabra de Dios, hermanos y hermanas. En medio de fuertes oposiciones, tú lo estás haciendo bien porque estás leyendo la palabra diaria, estás llenándote del gozo y de la alegría, del poder del nombre de Jesús el Señor, y ciertamente hay victoria. Claro que tenemos que cumplir con los mandamientos, tenemos que cumplir con el resumen de la ley, tenemos que cumplir con los sacramentos que hemos recibido. Tanto son derechos como obligaciones en esto, hermanos y hermanas, y hay deberes para nosotros los cristianos. Todo eso hay que cumplirlo. En Segunda de Tesalonicenses, hermanos y hermanas, Pablo dice que cómo se mantienen fuertes y los que guardan su fe en medio de todas las persecuciones. Y estamos en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 4. ¿Cómo nos mantenemos fuertes? Él dice: nosotros mismos hablamos de ustedes con orgullo en las iglesias de Dios porque se mantienen firmes y guardan su fe en medio de todas las persecuciones. Guardando la fe, te mantienes firme ante el desafío, guardando esa fe. Mira la fe tan simple como esto: nuestra respuesta a la llamada de Jesús. La fe es nuestra respuesta a la llamada de Jesús. Si estás respondiendo con un compromiso completo y pleno, hermanos y hermanas, te vas a mantener firme en la fe. Y cuando hablamos de compromiso, es el 100%. ¿Me estás entendiendo? El compromiso con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo, con tu discipulado, con tu vida de cristiano es el 100% para que seas triunfador. No puede ser el 99.9%, hermanos y hermanas, es el 100%. ¿Tú te imaginas que una mujer le pregunte al esposo y le diga al esposo: mira, esposo, yo quiero saber cuánto tú eres fiel en mí, o sea, para mí, la fidelidad que tú practicas conmigo, ¿a qué nivel está? Una mujer que quiere saber si el esposo le es fiel, y el esposo que le diga: pues yo te soy fiel un 99.9%. ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué tú crees de eso? Ahí falta un por ciento, ¿verdad que sí? Entonces, si el compromiso es total, hermanos y hermanas, no puede ser un 99.9%, tiene que ser un 100%.
Y de eso habla Pablo hoy en esta palabra, ¿no? En ese compromiso, en las pruebas que tenemos todos que soportar. Estas han de ser para ustedes una manera del justo juicio de Dios, pues deben mostrarse dignos de este reino de Dios por el cual padecen. O sea, padecemos por el reino de Dios, pero en justicia, hermanos y hermanas, sobre nosotros tiene que haber un compromiso. Y un compromiso que sea serio, de entrega, de coherencia en todo cuanto hacemos, hermanos y hermanas. Y en último lugar, segunda de Timoteo, hermanos y hermanas, en Timoteo capítulo 3, versículos 12 al 13. Aquí también hay una palabra de saldrá el mal con victoria, que es duda que nos cae a nosotros en muchos momentos. Vencerá el mal en algunas ocasiones. Los que nos hacen daño estarán en victoria, ellos y no nosotros. Se cambiará la moneda, se irá tal vez la victoria para quienes hacen la injusticia y son opresores y son perseguidores. Pues mira lo que dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo. De igual manera serán perseguidos todos los que quieran servir a Cristo Jesús. Todos serán perseguidos. Pero mientras tanto, y esto es motivo de esperanza y no es juicio nuestro, es juicio de Dios. Mientras tanto, los pecadores y los embusteros irán de mal en peor, engañando y engañados a la vez. Engañado y engañados a la vez. O sea, hermanos y hermanas, hay una justicia que viene por parte de Dios y no la tomamos en nuestras manos. La palabra de Dios nos enseña que la venganza de Dios no es contra ninguna persona, hermanos y hermanas, porque somos criaturas de Dios, tanto los buenos como los malos, los justos como los injustos, y Dios hace salir el sol para todos y la lluvia caer para todos. La venganza de Dios no es contra sus hijos, la venganza de Dios es contra las tinieblas, y las tinieblas es lo que nos oprime. Las tinieblas cuando manipulan, ese es el ser, el ente, la causa que está detrás de los que obran mal. Esa es la energía que los mueve, hermanos y hermanas. Ese ente, ese ser, esas tinieblas, contra ellos es la venganza de Dios. Así que, hermanas y hermanas, en todo momento saldremos triunfadores en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.